nosotros tenemos mates de Archie, Valvulares. ¿sí? Y bombillas con que Está muy bien. adoctrinan. Está perfecto. Son ideología. bombillas. Sí, Es un mate que cuando vos lo tomás te haces peronista. Está Es perfecto, un mate está. que es así, es como una especie de virus. Lo vamos a Conozco hacer. más de uno que... Esto me lo deberíamos invitarlo a tomar mate, Sí, pero esto me lo regaló mi prima. Mi prima Andrea me regaló este mate de Archie, está buenísimo. Estamos con nuestro queridísimo ¿Qué tal? amigo, Tudo bem. el señor Jedi, al que lo tenemos ¿Qué en hace, el no? corazón porque él nos sigue desde el cemento. Claro. Él nos sigue Yo desde lo el sigo cemento. cuando hace éramos muchos 10. años, cuando éramos 10, ¿no? Y estamos aquí con su G100L de Lane, que está bárbaro. A mí es un equipo que me gusta. Ustedes vieron los vivos que yo hago, siempre charlamos. Notable Y- la limpieza que tiene. Bueno, porque lo pero acabamos de limpiar. lo acabamos de limpiar para que quede lindo. Y mucha gente le causa duda este trafo toroidal, porque piensa que es como una especie de trafo raro. Y es un trafo de alimentación toroidal, que no es ni mejor ni peor. Es solamente los trafos de toroidal se usan por muchas razones, pero por las razones que se usan en muchos diseños es que podés distribuir esta altura en ancho. Entonces te queda de más bajo perfil y eso ayuda, por ejemplo, en las potencias o en todo lo que es de unidades de rack, te ayuda a poder ponerlos, digamos. Más allá de que tienen muy buena respuesta, que los núcleos suelen ser mejores que estos también, o sea que pueden ser más performantes, pero en este caso es solamente una cuestión de que el fabricante le pintó, básicamente. De tamaño. ¿no? De tamaño, sí. pero Quizá de claro. costo, diríamos. No creo, porque esta gente hizo un equipo, me parece, como con cierta conciencia. Me parece que está lindo. Por ejemplo, estos equipos tienen choque y un 51-50 no tiene choque. O sea, si vos querés achicarle el costo a las cosas, podría haberle puesto una resistencia y sacar este choque, por ejemplo. O no poner estos capacitores lindos que tiene y ponerle capacitores chiquititos y feos del lado de adentro. Pero quisieron hacer un equipo de mal tamaño del trafo de salida. Hay muchas cosas que te muestran que el equipo funciona bien y que está bien planificado. Nosotros lo vimos hace, no sé, como 10 años este equipo. O más, sí. más también. Le hicimos, me acuerdo en aquel momento, alguna modifiqueta y el equipo la verdad que a mí me gusta cómo suena. Pero vos acudiste aquí más allá de que para visitarnos, que es algo que nosotros valoramos muchísimo, porque el Jedi es una persona muy ocupada. Es una persona que Totalmente. tiene su agenda totalmente cubierta, una persona que... Mucho Padawan. ¿qué? Chupada, bueno. ¿Una qué? Mucho Padawan. Ah, yo tenía una chupada. Digo, no sé. Epa, Digo, epa. no sé si yo, Cuidado. hasta donde yo sé daba clase. Pero después lo otro también puede ser, porque Una le está, mandíbula, le está obviamente, yendo lo muy hace. bien. Tiene Pero su- lo que no sé cómo lo hace es remoto, porque él Tiene su trabaja lado con, secreto. trabaja con mucha gente del exterior también, el Jedi, porque es un referente, uno de esos tipos que cuando vos pensás en alguien que sabe de guitarra, pensás en el Jedi. Sabe de cómo tocar la guitarra, porque él toca trastes que nosotros los guitarristas no tocamos. Sí, del exterior te diría porque yo toco adentro y el alumno toca en el patio, por Toca, eso, claro, pero- en la vereda toca. Pero no, Sí. tiene mucha gente que abona los servicios de lugares tan lejanos como Zambia. Mirá. Es lo que te digo. Mirá, Bueno, China, por ejemplo. sí, o China. Tengo ¿te das alumnos cuenta? en China. El chino Benítez. El chino Benítez de Zambia de ahí mi toma Francia. clases. Exactamente. Bueno, y vino aquí por una cuestión que es recurrente, que es el tema del loop de efecto. Look effect. Mucha gente me pregunta, Alejandro, la calle me para y me dice, Alejandro, ¿Dónde para ¿qué es eso? el loop de efectos y para qué está? Y en realidad, el loop de efectos es un invento medianamente moderno. Los de Marshall dicen que fueron los de Marshall, los de Mesa dicen que fueron los de Mesa. Pero hay diseños más antiguos que tenían como una entrada alternativa en el medio para insertar reverbs y no dejaba de ser un loop de efectos pasivo. Con el tiempo el loop de efectos se hizo necesario en equipos que son de 3/4 gain o ese tipo de equipos en los cuales necesitas, digamos, tenés una etapa de ganancia en el pre, cosa que en este equipo. ¿Y cómo funciona? Entras acá, tenés una válvula y media de pre, digamos, y luego va aquí a esto que está manejado con dos circuitos operacionales, o sea, no es valvular.
Y lo que hace es la señal que sale distorsionada, la achica para que pase al nivel de pedal. Entonces la manda en el send. Y luego de pasar por toda la cadena de pedales a nivel de pedal, ¿sí?, vuelve a insertarlo en el return para amplificarlo y volver a darle el nivel original que tenía si el loop no estuviese activo. O sea, el loop lo que hace, un loop activo, es bajar la señal a nivel de pedal y volver a amplificarla al mismo nivel que tenía cuando venía de acá. ¿Sí? Entonces, por eso mismo, el loop no se puede poner en cualquier lado. El loop se pone en algún lugar que me permita hacer esta inserción y este juego de señales. Y lo que yo quiero, si el loop no es parte del sonido de un amplificador, lo aclaro porque, por ejemplo, el Soldano, lo que vos escuchás, mucho tiene que ver el loop. Si le sacás el loop, como en los Avenger, te queda un 800. Te queda un 800 con 6L6. O sea, el Soldano se hace más salvaje si le sacás el loop, porque el loop le da compresión por el diseño del loop. Si vos no querés que el loop modifique el audio, que es lo que nosotros queremos, en este caso, entonces se supone que si acá entra una señal así, de este lado tiene que salir una señal así, pero con efectos. ¿Sí? En este caso, esta unidad tiene el FX Return Level que está acá. Por ejemplo, en la línea mesa, que tiene un FX Return, después tiene el control de solo. El control de solo no es otra cosa que una variación del FX Return. O sea, es como si alguien, cuando vos apretás el solo en mesa, te hiciera así con el retorno del... Por eso es que si el retorno está al máximo, el solo no funciona. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que ver primero? Lo primero es conocer la cadena de ganancia del equipo. Entonces, sacamos el loop, ¿sí?, y lo ponemos el loop en bypass, como para ver cómo sonaría el equipo si el loop no estuviese en la cadena. A ver. Escuchamos dos cosas: ecualización y ganancia y nivel. O sea, tres cosas, ¿no? O sea, si me está variando la ecualización, si me varía la cantidad de ganancia, o si me está variando el nivel de la señal, suena más bajito. Si yo ahora pongo el loop en insert, en este caso, si lo bypasseo con un cable, ¿sí?, es como si estuviese un pedal transparente, digamos. Entonces ahora vamos a escuchar cómo suena con el loop y bypasseado. Lo que podemos escuchar es, primero nosotros acá lo seteamos en Unity, o sea, lo seteamos para que sea igual, ¿sí? Hay mucha gente que usa esto como una especie de booster o para agregar ganancia. Yo al revés. O vos para achicar. Para achicar el volumen y darle más del master volumen. Bueno, pero digo, esas estrategias están bien si conocemos todo lo anterior. Si sabemos que estamos Unity y que eso es así sonaría el equipo sin modificación. Al medio es Unity, ponele. Claro, o sea, al medio, sí, en este caso es Unity, pero lo buscamos bypass. Escuchamos, ponemos el loop. En este caso, en este en particular. Bypasseamos y regulamos. Sí. Ahí es como si el loop, cuando está activo, no influye ni en la ganancia y influye un poco en la ecualización, pero es inevitable. Entonces nosotros ahora agarramos y ponemos el send y el return de la cadena de efectos. Ahí es donde nosotros tenemos que fijarnos si sube el volumen, porque si sube el volumen quiere decir que hay alguien acá en la cadena de efectos que me está subiendo el nivel de la señal. Y no sé si es lo que quiero, porque esto tiene operacionales acá. Entonces, puede ser que si yo me exagero con la vuelta, el operacional no le dé el headroom para manejarme la señal y recorte. Entonces tengo distorsión del operacional y no es lo que yo quiero. No. Entonces, saco esto
y ponemos la cadena de efectos. Detectamos dos cosas. Hay un pedal en la cadena que nos está agregando agudos, ¿sí? Y tenemos una pequeña variación de volumen, pero no nos molesta demasiado. Lo que tenemos que ver es quién nos está agregando esos agudos acá y asegurarnos que no sea distorsión digital. ¿Cómo puede ser distorsión digital? Imagínense que el set viene por acá, entra en el primer pedal, que es este. Sí. Imagínense que el nivel de este pedal está muy alto. El nivel, o sea, lo que llega al que sigue. Y el que sigue espera un pedal y está recibiendo una señal mucho más grande. Entonces, este distorsiona digitalmente por el conversor AD distorsiona. Y después vos acá le bajás el nivel para que la cadena se... Entonces, estás teniendo una distorsión en el medio que te lo está generando porque sale demasiado. Entonces, la cuestión es entender cómo estamos entrando y saliendo. Y eso se puede hacer, por ejemplo, cazando el retorno y viendo cada uno de los pedales por separado, viendo a ver qué me está agregando. Nosotros detectamos hace un ratito que el que nos estaba metiendo agudos era este, porque cuando lo sacás, los agudos se van, ¿sí? Otra cosa que es interesante explicar es el tema de la fuente aislada. En tu caso, vos tenés una fuente aislada. Dice serlo. No dice serlo, yo supongo que será una fuente aislada, que se puede implementar de varias formas. Algunos fabricantes la implementan con un transformador con varios secundarios. Entonces, que está como está implementada esta. Tenés un transformador, varios secundarios, y no juntan las tierras de los secundarios, digamos, entonces tenés una fuente aislada. En otro caso, se hace con una fuente conmutada, y la fuente conmutada, cada una de ellos, ya que usa un transformador para hacer la conmutación, ese transformador lo usa también para aislar las tierras. Entonces las Eventide, las Iox y todo ese tipo de fuentes usan esa tecnología, ¿sí? ¿Para qué sirve una fuente aislada? Porque vi en internet una explicación y me agarró como un frío por la espalda. La fuente aislada sucede lo siguiente. En el caso del Jedi tiene todos estos efectos. Este tiene esta fuente, este tiene estas dos en una de las salidas y el guagua está en otra. No, ¿sí? Guagua y esto. Sí, Es o sea, el guagua los y tres estos están en una. Perfecto. Uno es para el Halo y la otra es para estos dos. Perfecto. Ahora, el problema de esto es que si le ponemos una sola fuente que no está aislada, estamos poniendo en contacto esta tierra Claro, con lo que esta entra, tierra. claro, lo que entra por el input y lo que entra por el loop. Claro, lo que entra por el input y lo que entra por el loop. Y el tema es que la tierra en un circuito se va degradando. Entonces, no es lo mismo la tierra que está acá en la entrada que la tierra que está acá. Son tierras diferentes y tienen diferentes niveles. Vos lo que estás haciendo es juntándolas en la fuente. Claro. Cuando vos las juntás, ¿sí? Como tenés diferentes niveles de potencial y lo estás juntando, circula corriente y es el hum que escuchás. Para evitar eso, se usan las fuentes aisladas. Entonces yo necesito muchas veces una fuente aislada y con eso me resuelve el problema. No necesito que toda mi fuente sea aislada. Puedo tener un modulito aislado, ¿sí? Y ese modulito los voy a hacer buscar, pero está a 10.000 pesos en Mercado Libre. Entonces, si ustedes se fijan en Mercado Libre, van a encontrar un modulito de fuente aislada que te resuelve este problema sin comprar fuentes caras, ¿sí? ¿Y lo pones dónde? Acá. Y lo pones en lo que va al loop, por ejemplo, o en lo que va adelante. Elegís uno de los dos. Ah, okay. Lo importante es que las dos tierras no estén en contacto, ¿sí? Vos me vas a decir, pero no se ponen en contacto en el equipo. O sea, porque están adentro en contacto. Sí, estamos de acuerdo. Pero como las tierras están flotando, no están agarradas entre sí, sino que al estar, digamos, aisladas, las tierras flotan. La tierra que entra por adelante toma como referencia esta tierra
y la tierra que toma por el loop toma como referencia esta tierra. Entonces, ¿sí? Coinciden los niveles. Al coincidir los niveles, no tenés problema. No es como escuché en internet que se hace una antena con el cable de las cosas, no, eso no es una cuestión de niveles de tierra. Y las fuentes aisladas sirven para eso. Entonces, no te sirve, esto es polémico lo que te voy a decir, no te sirve poner fuentes aisladas acá, acá y acá y acá, en cada uno de los pedales, porque vos estás metiendo, estás comunicando las tierras con el interpedal. Claro. ¿Sí? Para lo que sí te sirve la fuente aislada, porque ahí la tierra la estás comunicando. Entonces, ¿para qué quiero una fuente aislada si lo estoy comunicando con el de al lado? Exacto. Pero los pedales que tienen osciladores, como los afinadores o los trémolos, te modulan la fuente. Sí. Entonces, no te pasa nunca meter un afinador Sí. y escuchar el prrrr. Sí. Bueno, eso con una fuente aislada no pasa. ¿Cómo hace? Trrrr. Mira. Entonces, para eso sirve la fuente aislada. ¿Nunca metiste un trémolo y Sí. escuchás el Sí, escuchás. de fondo? Sí. Bueno, eso a veces te lo saca una fuente aislada. ¿Sí? Entonces, el tema fuente aislada ya lo vimos. Ahora, el tema de niveles de ganancia también lo vimos. Y el tema de detectar quién es el narigón que me está metiendo El narigón es el el ruido. hardware. Sí, y hay una cuestión también interesante de esto. Lo que en tu casa o en el primer bar donde tocaste anda bien, quizá en el segundo bar donde vayas no ande bien. Entonces, no es que no, yo lo uso en casa y en casa no tengo problema, vas al bar y empezás con los ruidos. O sea, hay muchas cosas que uno toma como previsión para lo que va a pasar, no para lo que nos está pasando. Tenés que tener algo a prueba de bala, que conecte donde lo conectes no tengas problema. ¿Sí? Bien, ¿y cómo lo logras eso? Y eso es Con con la- estas previsiones que estás tomando vos. Con la aislación esa que dijiste. Claro, vos estás metiendo una fuente aislada de una a la otra. Entonces, pues ¿y cómo sé si las fuentes están aisladas? Eso, ¿cómo sé? Y, Si lo que me dice el fabricante que es aislada, pero la fuente está aislada. Si yo, por ejemplo, agarro un conector, ¿dónde va uno de estos conectores? A ver, por ejemplo, el del delay creo que es este. este es el del delay, ¿no? Sí. Ahí está. Acá yo tengo una fuente aislada. Esta fuente debería ser independiente de la fuente que entra, por ejemplo, vamos a agarrar una, la más fácil, en el guagua, o ¿cuál es? ¿Esta es la más fácil? Bueno, suponete en el guagua. Entonces, en teoría, digamos, si es verdad lo que te está diciendo el... y desconectamos el loop, ¿sí? En teoría, digamos, si yo mido tensión y mido acá, yo tengo 9, ¿sí? Pero si mido acá, no tengo 9. Tengo algo que está flotando. Quiere decir que no es la misma tierra. Y si yo mido entre tierras, no tengo, ¿ves? Da cualquier cosa. O sea, las tierras son independientes. Si yo mido continuidad entre tierras, no las tengo. Si fuera la misma tierra, deberías tener esta continuidad. Claro. Y no la estoy teniendo. Quiere decir que ¿Qué es aislada? esta fuente es una fuente aislada. Ok, viva ¿Sí? Pedro, entonces. Viva Perú. Entonces, esto mismo, digamos... Una cosa bien hice entonces. Todo, vos venís haciendo un montón de cosas bien. Otra cosa que se puede hacer es medir en los plugs. O sea, si vos medís en el plug de la guitarra, que es el que entra acá, y en el plug del Send, que es el que entra acá, tienen que tener las tierras, no tienen que tener las mismas tierras. Pero de esa forma también podemos saber si las fuentes son aisladas, buscando continuidad entre tierras de la fuente. ¿Sí? Buenísimo. Ahora, vamos ahí, ya está puesto acá. Return level está bien. Una duda con respecto a los loops. Mm. ¿En serio o en paralelo? Porque ese, por ejemplo, te permite poner las dos. Y el del Wagner me pasa lo mismo. ¿En serio o en paralelo? ¿Para qué son? O sea, ¿qué es el loop serie y el loop paralelo? El loop serie, indefectiblemente, toda la señal pasa a través del loop Sí. y sigue. Si el loop se corta, ¿sí? La señal no pasa. No pasa. Exacto. ¿Sí? O sea, ese es el loop serie. Sí.
¿Qué es lo que tiene de malo el loop serie? Que toda la señal pasa por la cadena de efectos. Y vos no podés hacer un dry wet. Sí. O sea, que un porcentaje de la señal quede sin tratar y que el otro sea tratado y mezclarlo después. Entonces tenés que eso lo tenés que manejar con el blend de ahí. O sea, con los efectos, la cantidad de efectos que le pones. No lo podés. Suponiendo que el efecto me permite hacer un 100% wet. Claro, bueno, pero si vos Esto tenés no. un 100% wet, necesitas un loop paralelo. Paralelo. Claro. ¿Entendés por qué? Porque no podés controlar la cantidad de wet. Claro. El tema de, por ejemplo, hay un pedal de Exotic FX que se llama X Blender o algo así, que te transforma un loop común en un loop paralelo. ¿Paralelo mejor o es O sea, distinto? no, es distinto. O sea, la cuestión es, vos necesitas, dentro de la señal que tengas en la cadena de efectos, necesitas tu señal dry. O sea, ¿necesitas todavía la viola limpia y que en paralelo te suene el efecto o podés efectuarla toda? La cuestión es, los efectos más viejos no tenían la wet y dry o blend entraba y entraba todo. Vos agarrás un memory man y el memory man, digamos, lo que no te mete el efecto te la rompe toda la señal, o sea, queda fea. Entonces, ahí un loop paralelo está buenísimo. Okay. ¿Sí? Si vos agarrás un efecto viejo o un fuzz, por ejemplo. Si vos querés meter un fuzz en la cadena, viste que el fuzz se te deshace la viola. Sí. Bueno, a mí me gustan los fuzzes que mantienen la nota. O sea, que vos escuchás la guitarra sonando y el fuzz arriba. Meter un fuzz en un paralelo está buenísimo. Porque te da esa cuestión de que la guitarra sigue sonando, pero tenés un fuzz. O sea, y no está toda rota. ¿Entendés? Por ejemplo, en campanas de reverb, ese tipo de cosas, está buenísimo meterlas en un paralelo. ¿Sí? Cuando tenés, viste, la unidad de reverb. Efectos viejos o efectos que no te den la posibilidad del dry y el wet. También, cuando vos tenés muchos, aunque tengan la posibilidad del dry y el wet, de una forma perdés la señal principal. Porque estás pasando por buffers y buffers. Sí. Entonces está bueno tenerlo en paralelo, la señal principal, ¿sí? Para no perderla. A mí lo que yo escucho cuando lo pongo en paralelo es como que se cancelan fases. ¿Por qué me pasa eso? Lo que pasa es que cuando vos lo pones en paralelo, O sea, si todo seteado igual, hago un acorde, lo pongo en paralelo y suena como que se morfó algo el audio. a ver, este tiene bypass, tipo insert, sidechain. ¿Se parece? No, pero este equipo en el Wagner me pasa más que nada. Bueno, porque la cuestión es así. Vos imaginate que tenés la señal con dos caminos. Sí. Yo tengo las manos sucias porque le acabo de limpiar el Limpiar equipo. el equipo, sí. Entonces imagínate que acá la señal está así, ¿no? Sí. O sea, el pico es para arriba. Imagínate que vos acá tenés un efecto, ¿sí? Que te invierte la señal. ¿Por qué? Porque hay miles de efectos que te invierten la señal. Sí. Entonces, el pico está para abajo cuando el pico de este está para arriba. Y vos vas y los querés mezclar. Claro. Te cancela. Me cancela fácil. Y si es un delay, como Sí. esto se retarda más, te cancela corrido y lo escuchás pero no lo escuchás. Sí. Y Me decís, pasa eso. bueno, eso es porque alguien te está dando vuelta. Muchas veces con un buffer que te dé vuelta la señal, que sea un buffer de una sola etapa, un solo transistor, ¡pum!, te da vuelta la señal y te la vuelve a alinear. ¿Sí? O si no, una caja directa con inversión de fase, digo. Una caja directa. Pero muchas veces con pedales que son sencillos. Lo que pasa es que es una cuenta que la gente en general no saca. ¿Qué pasa con la señal? Si entra por acá arriba, ¿cómo sale de tu cadena? Si la tenés que mezclar o tenés que ir a estéreo, todo el mundo esto con el tema de los estéreos te vuelve loco. Si vos vas a estéreo, te tenés que asegurar que los dos lleguen en fase. Claro. Entonces si tenés cancelación, que te das cuenta poniendo los parlantes uno enfrente del otro, si tenés cancelación, que es clara cuando lo pones uno enfrente del otro, tenés que agregar un efecto que te dé vuelta la fase. Generalmente un booster de una sola etapa, ¿sí? O a veces tu screamer en bypass. O sea, cosas que tengan, lo que no sean true bypass, pero que tengan buffer. Buffer. ¿Sí? Entonces esa inversión de fase la tenés que ver.
Entonces por eso muchas veces en los loops paralelos suenan cancelados. Ok. Entonces le pongo un pedal apagado en la cadena como primer pedal. Claro, o agarrá, no sé, cualquier pedal, cualquier booster sencillo. Sí, este. ¿Sí? Claro, el RC Booster. Entonces hacé lo siguiente, si vos tenés cancelación en el paralelo, hacé lo Sí. siguiente. Usá un solo pedal Sí. de estos. Sí, este. Este. Déjalo, por Bueno, y fíjate si te cancela. Sí. Después agregarle otro más, porque hay alguien que te le está dando vuelta. Ok. Los pedales bien diseñados, en teoría, te dan la señal tal como la reciben, más Sí. si son de modulación. ¿Sí? Pero muchos pedales de distorsión apilan, no sé, 2 etapas. El Range Master Sí. es un transistor emisor común, por ende te invierte la señal. O sea que es un buen pedal para ponerlo para que te invierta. Sí. Sí, el JFET Booster, hay un montón de pedales que te invierten la señal. Ese tema de la fase no nos importa, salvo que salgamos en estéreo o por un loop paralelo, porque en el loop paralelo sí te importa. Claro. Pero además, muchas veces te fijas, si cuando agregás el nivel baja, estás en contrafase. Claro. ¿Sí? Que es lo que te pasa a vos. Sí. Con el Bogner me pasa. Con el Bogner. Con este pensé que tenía, pero no, es otra cosa lo que tiene. Eh, El loop ese que hace No, sidechain o no sé. inside, Claro, no, no sé. este tiene como una especie de opciones de loop, pero la del tipo insert es la que deberías usar, que es esta, que es la que vos tenés el wet drive ahí mezclado. Ya mezclado en el pedal. Claro, mezclado en los pedales, ya está, olvidate. Y además Uso tenés, ese, listo. tenés el control de return acá y eso te resuelve los problemas. Listo. Pues fíjate que no tenés ruido, No tengo ruido ahora. sí, pero podría llegar a tenerlo. Sí. Si tenés ruido, lo primero que hay que hacer es fijarte si cuando sacás estos dos Sí. seguís teniendo ruido. Si eso no sucede, estamos en un problema de fuentes. En tu caso, tenés fuentes aisladas, pero en otros casos no tienen fuentes aisladas, o hay fuentes que no son totalmente aisladas, que tienen una salida aislada y dos no aisladas. No hay nada, claro. Entonces, no aisladas entre sí. Sí, se ¿Sí? entiende, se entiende. Entonces, para eso, nosotros hicimos una fuente standalone, una fuente chiquitita que es aislada y que te permite meterla en cualquier lugar y te soluciona los quilombos. ¿Sí? Pero eso es, El pedal que te genera el problema, le mandarías esa fuente. claro, lo primero que tendrías que ver sería, digamos, qué pasa si yo alimento todo lo que va con el loop, en el loop con una fuente aparte, o en lo posible, si es pedales que te lo permiten, con baterías. Si te permite meter una de 9 volt, ahí lo que en general te permite meter 9 volts son lo que está acá. Entonces si vos tenés un guagua y el RC Booster nomás, le pones 9 volt ahí y te fijas qué es lo que pasa, porque en general eso te soluciona el problema. El problema es eso, es que por ejemplo, si vos la tierra de la entrada de un amplificador cuando lo estás armando, lo tomás de acá, no hace ruido. Si lo tomás de este lado del chasis, sí hace ruido. Y vos decís, ¿por qué? Si es la misma... Porque hay lo que se llama planos equipotenciales, o sea, el chasis es un plano que tiene una distribución de tensión en todo el chasis. Y no es lo mismo si vos tomás una tierra de acá, que si la tomás de acá, que si la tomás de acá. Entonces, por eso, digamos, imagínate que si en el cableado de un equipo es diferente, si estás tomando la tierra de acá y la querés combinar con la tierra de acá, muy probablemente te haga ruido. Por ahí no en un lugar, y sí en otro. Así que, así estamos. Así está. País, es un... el Jedi es una cosa hermosa, así que ahora nos vamos a ir a comer y después vamos a hablar de tus cosas. Dale. Es otra cosa, Vamos. es otro video más que Vamos, hagamos. Pero hagamos, Sí. porque Y eso, para es eso estamos acá. lo que me gusta del Jedi. El Jedi te dice hagamos y así después se lo voy a poner a pintar lo que me falta de Me pintar. parece- Sabelo, ¿qué hay que hacer? Totalmente. Vamos a arreglar la electricidad. No, Ahí ahí está. cagaste, no se cambió una lamparita. Soy un... No, No, pero necesitamos a alguien que se quede pegado o no. Claro, para Ah, saber listo, dónde. no, Para eso sí lo saber puedo dónde hacer. pasa. Pegarme Ahí pegado está. puedo, Perfecto. tranquilamente.